Las precampañas en Jalisco, las acusaciones de Javier Corral contra el gobierno federal, el pendiente fiscal anticorrupción, así como los problemas para la toma de posesión de algunos contralores en organismos autónomos y además en lo internacional, fuego y furia. ¿Es así Donald Trump? Hoy iniciamos en controversia. Una elección de dos. El pasado 1 de septiembre iniciaron formalmente las actividades del proceso electoral local ordinario 2017-2018 en Jalisco. En este proceso se elegirán a diputados, 125 alcaldes y gobernador. Con miras a la gubernatura, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó 3 debates. Los 2 primeros serán los días 13 y 27 de mayo próximo y el tercero el 10 de junio. Expertos dicen que la batalla será entre 2. El alcalde con licencia de Guadalajara, Enrique Alfaro, al frente de las encuestas, y Miguel Castro, el precandidato del PRI, que centra sus fuerzas en empleo y combate a la inseguridad, las principales demandas de los jaliscienses. Morena va por un campanazo y espera que la inercia nacional sorprenda con Carlos Lomelí. Para esta elección, el PAN que gobernó Jalisco por 18 años llega prácticamente desaparecido. Precampañas con mensajes exclusivamente dirigidos a militantes y simpatizantes de cada uno de los partidos políticos. Bueno, ahí se encuentra la primera gran falacia seguramente, pero saludo a mis compañeros que hacen posible este espacio. Sonia Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente. Y también los mejores deseos para mis compañeros. Julio Ríos, muy buenas noches. Muy buenas noches, contento de regresar aquí con todos ustedes. Y Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos, feliz año. A ver, las precampañas, ¿cómo les evaluamos hasta el momento en el caso de Jalisco? Sonia. Aburridísimas. A ver, ¿qué está pasando? Adelantaron las campañas. Es una mentira. Exacto. Con respecto a las reformas que se hicieron para recortar, y lo que está sucediendo es que nos están saturando anticipadamente. Exactamente, porque ni siquiera pueden hacer propuestas. Pero además también sin mucho impacto, porque aunque ya están propiamente en una campaña y tienen las limitaciones de difusión, pues no están teniendo impacto tampoco en los medios de comunicación. Y además sucede siempre lo que pasa cuando hay elección presidencial, pues esta se roba de alguna manera la atención de lo que va sucediendo, y de ahí van hacia abajo. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿quién ha visto lo que está pasando con los candidatos a las alcaldías en zona metropolitana, cuando hace 3 años ellos eran los que marcaban la agenda de los medios de comunicación? Es decir, son aburridas, no hay propuesta y además no están teniendo impacto. Lo que sí me parece que estamos viendo ya es un poco un adelanto de que no van a ser unas campañas limpias, que van a ser nuevamente unas campañas de mucho lodo. Campañas en las que volveremos, como sucede cada 3 años, a conocer el historial negro de cada uno de los candidatos, que es la única oportunidad que tenemos los mexicanos de saber qué es lo que ha hecho cada uno de ellos. Y pues que desde ahora lo estamos viendo, el tema de los topes de campaña y el tema de los gastos reportados, pues también va a ser una burla tremenda hacia los mexicanos. Eso es lo que creo que así podríamos resumir lo que ha sucedido. Julio Ríos. Pues lo más emocionante que ha ocurrido hasta ahora pues ha sido la cancioncita de Yoagui, ¿no? Del niño naranja, que por unos lados pues criticada. A mí me gusta, me parece un jingle divertido y que viene desde el anterior proceso. Te he visto bailando. Ya hasta los antros las ponen. Los memes. Desde el 2014 salió de Neusen esa estrategia de las canciones que a mí me parece bien, porque en las campañas siempre eran puras pirateando pues otras melodías que ya habían tenido éxito acá. La bomba de Ana, ¿cómo olvidarla, no? Exactamente. Y acá pues es un mensaje pues que sobresale entre todo lo gris que son, como ya decía Sonia, las precampañas, ¿no? Creo que es divertido, hay que ponerlo en ese contexto, es un posicionamiento de marca, porque ahorita no se pueden dar propuestas, no es el tiempo, ya vendrán los debates. Y bueno, respecto a lo que habíamos de la elección de 2, que era lo que comentaba, pues parece ser que todavía sigue siendo uno el que va en caballo de Hacienda, Enrique Alfaro. Parece ser que, si bien Miguel Castro es un buen perfil,
Parece que están quemando el cartucho no de una forma muy conveniente y hasta a veces da la impresión de que están dejando solo a Miguel Castro en el partido. Han tenido que hacer recorridos a veces casi con sus propios recursos, con sus propias uñas, y a veces no tienen el apoyo que debieran. Les dejaron también un desbarajuste en algunos municipios donde no hay unidad y pues no puede ir ahí Miguel Castro a hacer pre-campaña porque ni modo que se pronuncie por alguno, ¿no? Pues desde lo que tenían que ser los grupos locales, los comités municipales y el comité estatal, toda esta estructura que debe de arreglar esto, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí tiene este pendiente. Miguel Castro no puede ir a presentarse con nadie porque pues no hay con quién levantarle la mano todavía, y esto pues ha rezagado todavía más a un precandidato que, si bien es atractivo y tiene buen perfil, pues iniciaba muy atrás. Y también entre las buenas noticias o lo más rescatable de estas precampañas ha sido el anuncio de Kumamoto de que consigue estas 115,000 firmas, que muchos decían que no las iba a alcanzar y le auguraban el peor de los resultados, y ahora estamos viendo que estas formas de hacer política con una base en una generación muy marcada, en unos grupos que se mueven en las eras digitales, que no entienden ni los dinosaurios ni los políticos tradicionales, los está tomando de sorpresa. Y ahora pues tanto el PRI como Movimiento Ciudadano deberían estar muy preocupados porque todo parecería indicar que entre ellos dos van a pelear la senaduría de la primera minoría, y no sorprendería que Kumamoto pudiera meter las dos, en este caso los 2 escaños para Jalisco. Los dos. 2 de 3. Los 2 de 3 yo creo que puede pasar. 2 de 3. Sin duda, yo creo que la parte esta inicial del proceso electoral, que fue el arranque de los independientes, ha sido como la nota más interesante de las precampañas, ¿no? Porque el arranque ya de los candidatos con partido registrado, pues es la prueba o el resultado de esta ley electoral que sobreregula la actividad político-partidista y la convierte en una simulación. Estos días, a partir de las últimas semanas de diciembre, que podían salir como precandidatos, todos son precandidatos únicos, y andan dirigiendo su mensaje a la militancia. Pues eso es una falacia. Invitan a las plazas públicas, a los actos, a todos. No van ni siquiera a las instalaciones de su partido, a sus comités seccionales. Entonces, es claro que es una simulación, ¿no? No debería que le quita pues seriedad a la lucha electoral, al discurso de los partidos, de los propios candidatos que están empezando a buscar la confianza de la gente. Entonces creo que pues a nadie le conviene. Bueno, a lo mejor si fueran en los propios partidos irían 2 o 3. ¿No? A nadie les conviene eso, claro. ¿No? Entonces bueno, es eso. ¿Qué diría? Que habría que ver cómo cambió el escenario de la competencia electoral de cuando nos fuimos, cuando suspendimos el último en controversia, que no se veía ninguna alianza, al regreso, cómo se da esta de última hora ordenada desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que vulnera, avasalla la voluntad del panismo local al obligarlos a ir en una alianza flexible, ¿no? Es decir, donde nomás convenga a Movimiento Ciudadano, por este compromiso tan cerrado de visión nacional que trae Ricardo Anaya con Enrique Alfaro, ¿no? Después de que Enrique Alfaro los ningunea, descarta cualquier posibilidad de ir en alianza con ellos por la gubernatura, pues el grupo más beneficiado de las traiciones de las altas cúpulas panistas hace 6 años es el mismo que va y convence a Ricardo Anaya, que obliga a los suyos a firmar una alianza contra su voluntad, ¿no? Que pone en serio riesgo el futuro del PAN como partido político. Ese es un punto. El otro, se hablaba del doctor Lomelí, que va por los mismos partidos por los que va también Andrés Manuel. Aquí sí se repite tanto el Frente como el Frente parcialmente, ¿no? Como el de la Alianza Haremos Historia, ¿no? Por algo se llama lo de Morena, PT y el Partido Encuentro Social, que también es como una aberración ahí, ¿no? Esta alianza. Y interesante también anotar que el PRI va a jugar sin su aliado de siempre, que es el Partido Verde, ¿no? Que es el que le da el triunfo hace 6 años,
y que va a enfrentar a sus adversarios más serios, aliados. Entonces esto cambia, el Verde quita la posibilidad del único candidato a gobernador independiente, invitando al expriista, experredista, exmorenista Salvador Cosío, y el PAN otra vez la va a jugar solo con una candidatura testimonial, ¿no? Es lo que yo vería en la parte de las elecciones estatales, sin perder de vista que en las municipales también puede haber ahí competencias interesantes, sobre todo la que se dará entre Ismael del Toro del Movimiento Ciudadano y Eduardo Almaguer por el PRI en Guadalajara, en espera de lo que el PAN haga, un PAN debilitado que también va a postular en Guadalajara y va a postular en el gobierno del estado, por donde no tiene ninguna posibilidad. O sea, la alianza poco ayuda al PAN. Y a ver quién se anima a ser candidato del PAN a la gubernatura, porque Ricardo Anaya va a venir a pedir el voto por Alfaro, así como ocurrió en el 2012 con López Obrador, que pedía el voto por Alfaro y no por Garza. Va a ocurrir lo mismo. Y pues era lógico, ¿no?, que si Anaya ya había logrado sobreponerse al gobierno federal, a Margarita Zavala, a Mancera, a todos estos los arrinconó, pues que no pudiera aquí con los escombros, ¿no?, del PAN Jalisco, que ya no era prácticamente nada, ¿no? Pues era fácil que lo fuera ahí a ningunear, humillar, y quedaron como un presidente de ornato. Aquí el de Jalisco le ordenan lo que hay que hacer, cero autonomía. Y pues ya en cuanto a la candidatura, se decía mucho lo de Jorge Vergara, que le ofrecieron la candidatura, pues obviamente no iba a aceptar en estas condiciones, y pues ahora no hay quien quiera, solo César Madrigal dice, aunque bueno, pues ahí es donde dice uno, pues ¿para qué, no? Pero esos son otros asuntos. Y entonces, y en el caso de Guadalajara, pues las ilusiones personales también cuentan. Bueno, claro que también cuenta. La boleta. Para Guadalajara ya se cerró a 2, tengo entendido. Solo tengo entendido que quiere Guzmán, el ex candidato a la gobernatura, al que dejaron ahí colgado la brocha. Fernando Garza, que fue alcalde hace ya pues un buen rato y siempre ha querido regresar, y anda por ahí. Candidato al PRD. Y César Íñiguez. Y César Íñiguez, ¿no? Que es el más joven. Carlos Arias, Madrid también. Bueno, por el grupo de los Chemas. Aunque claro, bueno, todas las bases juveniles, todo eso traen no ganó ni la César ¿Quién? César Íñiguez. Fernando Guzmán ya estaba, creo, descartado. A mí lo que me comentaban en el PAN, que ya estaba solo cerrado a 2, a Fernando Garza y a César Íñiguez. No, bueno, es que si es Fernando Garza, mejor ya que ni compita. Pues no, digo, Fernando Guzmán. Estoy de acuerdo, ya pasó su tiempo desde hace mucho. Bueno, y Garza tampoco. Los dos Fernandos ya pasó su tiempo. Y lo de Guzmán lo habían visto por querer sacarle raja a lo del sincretismo, de que había católicos molestos y todo eso, pero pues aún así bueno, ya es un cartucho requemado. La verdad que no es por eso, no es por ahí. Tenemos que ir a una pausa. Nosotros continuamos enseguida. El Corral de Peña en Chihuahua. Denuncia el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la retención de 700 millones de pesos por parte del gobierno federal. La medida, según el mandatario, es en represalia por la investigación contra la corrupción que realiza y que derivó en la detención del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez. El gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el gobierno federal contra el pueblo de Chihuahua, aseguró Corral Jurado. Creo que el gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado, y menos señalado por no respaldar al gobierno de Chihuahua, declaró Enrique Peña Nieto, quien además añadió que la conferencia de prensa pareció más un acto político y auténticamente cargado de signo partidario. Recuerde que puede hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Periscope, como Canal 44 TV. Y bueno, pues otro de los grandes temas, y en este caso los señalamientos que desde Chihuahua han surgido después de que un funcionario fuese detenido y es señalado por desviar recursos para apoyar campañas del PRI. Jaime. A ver, toda esta red de corrupción para luego crear empresas fantasmas que vienen por acuerdos de dependencias federales con gobiernos locales, es algo que ya habíamos visto, y que yo creo que el mérito de Javier Corral
que pues sabe ser estridente, ¿no? Lo está sacando y lo está haciendo de un tema nacional. Pero es más o menos lo que se vio en las empresas fantasmas de Javier Duarte en Veracruz. Si recordamos, aquí hace pues más de 20 años, en el 97, cuando a la llegada del PAN, se documentó también cómo del DIF Jalisco se mandó dinero para campañas del PRI. Entonces, añoranzas de reportero. Algo así. ¿No? O sea, ese era igualito el esquema, ¿no? Es más, ahí era un poco más burdo porque no había empresa fantasma de por medio, era directo el depósito del DIF Jalisco al PRI para campañas. Entonces, creo que es el mérito de Javier Corral, obviamente de Hacienda. A ver, es una denuncia que ayer se va de Chihuahua a la Ciudad de México y mueve y provoca la reacción del presidente, del coordinador de campaña de MID, Aurelio Nuño, del secretario de Hacienda, de sus subsecretarios, del dirigente del PRI. Y del mismo MID que ya hoy reaccionó. Y hoy el del mismo MID. Entonces, es un tema que toca porque es un tema que luego reacciona también Manlio Fabio Beltrones, que pide un amparo, que hoy se lo dan para ver por qué lo están investigando. Porque hay que recordar que todo esto se genera por la detención del secretario general del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, acusado de desviar 250 millones de pesos que eran para educación a campañas electorales, ¿no? Entonces, bueno, se está simbrando, se habla también de que incluso el aliado o la garganta profunda puede ser el propio Miguel Ángel Osorio Chong, que le haya estado pasando información y batería a Javier Corral, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver si esto sigue o no. El tema, creo, es que Javier Corral, al parecer, está dando una batalla real, al menos en este caso, contra la corrupción que se dio en Chihuahua, y que nos lleva a un caso que yo creo que es el punto central de este punto, lo que nos puede o lo que podemos ganar, que Hacienda termine de una vez por todas con esta facultad que tiene, luego de discrecionalmente darle dinero extra a los estados de manera discrecional, y no aprobado en el Congreso. Creo que eso luego sirve para que Hacienda castigue o premie a gobiernos que actúen a favor o en contra de causas poco transparentes y poco claras, ¿no? Y por lo pronto lo que sí dice Hacienda es que, bueno, que al contrario, a Chihuahua le ha tocado mucho más dinero del que les correspondía. Regresando un poquito más a lo que señalaba Jaime, creo que también un punto que es diferente en este caso es cuando se rompe este pacto de silencio que hay de un gobierno a otro, aun cuando sea de otro partido político, que lo vimos aquí en Jalisco. Si bien hubo este tema de los 7,000 millones de pesos de irregularidades que encontró la Contraloría del Estado, luego hubo este rollo de no pasa nada, ¿no? No se emprenden acciones realmente, se presentan las denuncias, pero no se les da seguimiento, no se ratifican algunas de ellas, no se aporta ningún elemento, no se aportan documentos, porque los documentos los tiene el gobierno del Estado, es decir, aun cuando hay un cambio de partido, la mayor parte, ya es muy complicado que no le dé seguimiento a ese dinero. Si lo pueden hacer, por ejemplo, lo han hecho los reporteros en el ejercicio de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Por supuesto que un gobierno del Estado también tiene las condiciones para dar este seguimiento al dinero, para saber en dónde terminó. Creo que en este caso lo único que estamos viendo es que se rompe este pacto de complicidad de un gobierno a otro, que se da incluso entre los mismos partidos políticos, que solamente se hacen denuncias o se hacen señalamientos con efectos políticos o con intereses políticos, pero nunca con el interés de llegar a que haya justicia y a que los corruptos terminen en la cárcel. O de pronto algún gobernante que necesita pues validarse o quedar bien o sentir que la gente sienta que con él va a cambiar la corrupción, de pronto pues hace alguna detención de bajo perfil o algo por el estilo, pero nunca hemos visto, como en este caso, que haya denuncias formales, que haya detenciones y que además haya mayor información y mayores datos sobre cuál fue el camino que siguió el dinero. Y este caso, bueno, ya llevándolo al tema eminentemente político,
sigue hundiendo más al PRI en sus posibilidades rumbo al proceso federal. Sí, porque toca a personajes claves del priismo, ¿no? Como un expresidente nacional y de rebote al hoy candidato a la presidencia de la República, y por supuesto que debe de ser decía Peña Nieto reprochando que vio un acto político, pues ¿de qué otra forma podía ser, no? Tenía que ser así, político. Si la corrupción es entre políticos, tienen que ser actos políticos, no hay de otra. Desde luego. Y electorero, pues no, porque Corral no es candidato a nada, ¿eh? O sea, él está cumpliendo con la obligación de denunciar y por supuesto que no es electorero. Valiente sí, desde siempre Javier Corral no se ha dejado amedrentar por nadie, ni por Calderón en su tiempo, ni por Peña Nieto. Fue él uno de los 2 senadores que votaron en contra de la reforma energética, y pues ya el día de hoy dice esto que es muy preocupante, que ya pues lo dijeron bien los compañeros, el utilizar estos recursos como una espada de Damocles, como un instrumento de venganza o de control político, es sin duda algo que no debe de ocurrir, y se necesita que no va a pasar ni esa reforma que se necesita, y tampoco va a suceder que alguno de los implicados o de los que se está comentando que estuvieron participando pise siquiera la entrada de la cárcel. No va a haber nadie detenido. Ya lo vimos con las simulaciones de investigaciones de la Casa Blanca, que ahora parece una simple anécdota con todo lo que se ha ido destapando a lo largo del sexenio, y pues fortalece una vez más esta ya no percepción, sino este sello de que ha sido un sexenio marcado por eso, por la corrupción. Y lo que ahora también se dice es que, bueno, Corral le puso la muestra a Yunes, ¿no? Que dicen inclusive más bien se prestó a negociar con el gobierno federal. Claro, pues Yunes no se la pasó diciendo toda la campaña que Javier Duarte le dio dinero al candidato de Morena y al candidato del PRI. ¿No? Otra vez. A ver, entonces también eso confirma lo que hablábamos al principio. Es una red de corrupción, un sistema que aplica y que ha aplicado por años, y que hoy lo bueno es que la alternancia en Chihuahua está permitiéndonos confirmar y a lo mejor conocer nuevos detalles de esos modelos de desvíos políticos. Y me parece también muy grave, y yo siento que el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González, este perfil de funcionario muy brillante y muy técnicos, pero esto, a la hora que tratan de explicar por qué sientan a Corral y le dicen, oye, pues mientras tú no me digas, mientras no me aclares si vas a poner una controversia por mi instrumento, pues ya no te firmo y ya no te doy los 700 millones de pesos que quedamos, porque aparte ya ni los tengo. Entonces, bueno, ¿qué seriedad hay en un convenio que queda para ver si hay suficiencia presupuestaria o no? Más bien queda discreción de la Secretaría de Hacienda. Entonces yo creo que ese es el tema central, y también este riesgo que habrá que demostrar la Fiscalía Estatal de si hubo o no, o se configura o no, esta represalia económica del gobierno federal a un estado por tratar de investigar y denunciar a sus correligionarios. Pero yo creo que también se va a ver muy mal el nuevo titular de la FEPADE, que es un jalisciense destacado, si no se mete al tema el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ese es un delito electoral, y puede hacer desde la FEPADE mucho más cosas que está limitada la Fiscalía Estatal de Chihuahua. Tiene que meterse la Procuraduría General de la República, tiene que meterse el propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces ahí habrá que ver también si le entran o no, para demostrar también si el tema es un asunto con fondo político, ¿no? Digo, Javier Corral es un político. Yo no dudo que pues también le quiera llevar agua al molino de su amigo Jorge Anaya. Perdón, Ricardo Anaya, ¿no? Pero bueno, eso está por verse. Lo que es un hecho es que hubo un desvío de más de 250 millones de pesos a un partido político, ¿no? Y hay 14 detenidos. O sea, como decía Sonia, el tema va en serio y no se quedó en el puro verbo, ¿no? Como luego. Entonces no ocurriría lo que menciona Julio, que no va a pasar nada, ya está pasando. No, pues hay 14 detenidos.
Y ahí además... A ver si no lo sueltan. Yo tengo mis Pero dudas. es que ha sido distinto, Julio, porque ha habido más información sobre el camino que siguió el día. Es decir, en este momento ya todos los mexicanos sabemos cómo fue el camino del dinero para llegar a las arcas del PRI. Y los documentos los ha estado presentando el gobierno de Chihuahua. Entonces, sí creo que hay una diferencia con relación a otros casos. Además, los mismos detenidos del gobierno priista de Duarte, del exgobernador de Chihuahua, son los que han ido dibujando. No, pues es que hubo un plan del CEN y estuvo de acuerdo la Secretaría de Hacienda. El tema toca hasta Luis Videgaray también. Exacto. Al defenderse, señalaron quién fue el que les dio la indicación. Tenemos que ir a la pausa, pero continuamos. Hay mucho más, no se vaya. La anticorrupción y la hipocresía. Durante el meticuloso proceso de elección de quiénes serán los integrantes del sistema anticorrupción, de todos lados llegaban buenos comentarios y apoyos. Apenas se han dado a conocer los nombramientos, todos han causado cierta inconformidad e incluso impugnaciones legales, como es el caso de los contralores del Tribunal Electoral del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Además, se nombró en el cargo de fiscal anticorrupción al académico Gerardo de la Cruz, que sin embargo no ha podido tomar posesión debido a una suspensión tramitada por Gabriel Valencia, hermano del diputado Augusto Valencia. Manuel Rodríguez Murillo tuvo que tramitar un amparo para asumir el cargo de Contralor en el Tribunal Electoral. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco cedió y permitió el regreso de Jesús Brizuela Villegas como Contralor del organismo. Y bueno, le insisten a Gabriel Valencia, pues que ya se desista, que para qué tanta cosa, Julio, para qué complicar lo que ya está planchado y definido. Lo que él argumenta es que hasta que no se entreguen los resultados de los exámenes de control y confianza, es cuando ya se confirmaría que Gerardo Ignacio de la Cruz puede ser fiscal anticorrupción y que entonces se quiere convertir en árbitro entonces, o censor del proceso. No, censor, pues también él tiene ese derecho de acudir ante tribunales, está en la ley, ¿no? Pero a esto de lo que comentaban de la hipocresía de los diputados, yo creo que estoy de acuerdo y agregaría la negligencia y el dolo. Es decir, por ejemplo, el día de hoy se rasgaron las vestiduras los diputados diciendo que no, que hay intromisión de parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que es los que declaran inválido el nombramiento del Contralor del Tribunal de Jalisco Electoral también, y dicen que van a presentar acciones y que van a defender la soberanía del Congreso, pero da la casualidad que ellos sabían desde el 14 de diciembre, cuando se nombró al Contralor, 8 horas antes de que lo nombraran, que existía esta orden, y aún así nombran a Rodríguez Murillo, quien es el menos culpable y quien pues él está haciendo su lucha jurídica y que incluso ya tiene un amparo en la mano. Ahora ya hay 2 criterios ahí que se contraponen y que el Tribunal Electoral va a la Sala Superior porque la Suprema Corte de Justicia sí se los indica, que no están facultados y que deben ir ahí. Entonces, claro que sabían que ese nombramiento no iba a prosperar y aún así lo hacen. Y es donde uno empieza a sospechar o empieza a tener como elementos para vislumbrar que muchas cosas se hacen deliberadamente para que no funcionen y esto del sistema estatal anticorrupción pues termine desmontado. Porque no es el único problema. También vimos el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estaba impugnado, a regañadientes aceptaron. El del ITEI también está impugnado, no por el organismo, sino por otro de los inconformes. Incluso existe una impugnación desde el inicio, desde el comité de selección. También están impugnados algunos de los 2 de los representantes. Y si así nos vamos, ya está esto lleno de amparos, está ahogado en impugnaciones y pues todavía sigue también pues incompleta la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Y el único que sí pudo entrar ya es el auditor, Jorge Alejandro Ortiz, quien por cierto dicen que ya está empezando a despedir, ¿no? A despedir gente de la auditoría, a hacer una limpia. Una sacudida esa, muy necesaria. Esa dependencia que falta. Estuvo más de una década en manos de un solo grupo, ¿no? De una sola visión, encabezada
durante mucho tiempo por Alonso Godoy Pelayo, quien pues logró que los diputados no se animaran a cumplir y a llevar hasta el final aquella convocatoria, recordarán ustedes, para elegir a un auditor, donde quedaron 3 los mejores calificados, pero como ninguno respondía a estos 3 grupos principales políticos que deciden las cosas en el Estado, ¿no? Me refiero al grupo que controla el gobierno del Estado, el gobernador, al grupo alfarista de Enrique Alfaro, al grupo de la Universidad de Raúl Padilla. Bueno, pues se logró otro año de la misma ruta en la auditoría, pues no se movió nada, aunque hubo un cambio. Cambió para que todo siguiera igual. Entonces, bueno, hoy este auditor que tiene pues la confianza, que tuvo unanimidad en los diputados, un currículum como impresionante, un currículum que garantiza conocimiento del puesto, independencia, probidad, que creo que también lo cumple tanto Jorge Ortiz como Gerardo Ignacio de la Cruz, que no puede tomar protesta como fiscal anticorrupción, como el primer fiscal anticorrupción del Estado por estos litigios. Creo, sin embargo, que esos 2 cargos principalísimos del sistema estatal anticorrupción garantizan que se pueda llevar a algo. Hay que cuidar mucho que no se empantane y que no se fabriquen litigios que, como bien dice Julio, lo único que quieren estos sectores que se resisten a tener una verdadera fiscalización, a tener una verdadera rendición de cuentas y a seguir gozando de una revisión a cuentas a modo facciosa, pues desde luego que quisieran que se alargara y que nunca cambiaran las cosas y que nunca empezara a funcionar este sistema estatal anticorrupción. Eso es lo que tenemos que cuidar, continuando con el apoyo que se le ha dado, este apoyo en redes, este apoyo social, este respaldo a los 5 notables anticorrupción que yo creo han hecho un buen papel desde el Comité de Participación Social. Con 2 que se nos den ya sería avance, Jaime, dicho de otra manera. Pues no teníamos nada. Oye, son 2 claro que son 2 que yo creo que son las cabezas, son 2 cabezas claves de estos 10 funcionarios que dan vida al sistema estatal anticorrupción. Sonia. Yo creo que, habría que separar 2 cosas. Una es la parte jurídica, que yo ahí creo que si hay cuestiones que no quedaron resueltas, no tiene nada de malo que se arregle por la vía institucional. Estamos tan acostumbrados a que todo se resuelva por la parte política que nos olvidamos que también tiene que cuadrar jurídicamente, que es lo que ha tenido al Congreso del Estado sumergido en juicios, no nada más ahora, sino pues prácticamente desde el cambio de administración de PRI a PAN, cuando llegó Alberto Cárdenas Jiménez, que empezaron todos estos amparos de los magistrados que empezaban a retirar. ¿Por qué? Porque las decisiones en el Congreso se toman políticamente y las personas que tienen estos cargos, que aspiran a estos cargos o que son retirados de estos cargos, tienen derechos y entonces tienen que desahogarse por la vía jurisdiccional. A mí ahí no me parece que sea incorrecto. Incluso en el caso de Gabriel Valencia, yo creo que si él consideró que sus derechos fueron vulnerados y que si un juzgado considera que tiene razón y que por eso le concede la suspensión y por eso está pendiente de resolverse el amparo. En 2 días. Exactamente. Jueves, ¿no? Te limite. Sí. Digo, las audiencias pueden diferirse, pero tendría que suceder. No tiene nada de malo. Lo que sí es muy grave, que ahí sí le doy la razón a Julio, es el papel que a veces juega jurídicamente el Congreso de cuando responde bien y cuando responde mal. Porque, por ejemplo, en el caso del magistrado Rosa, del tío del gobernador, lo que hacen es una especie de machote de informe justificado, que es el informe que tiene que presentar la autoridad cuando es demandada por la vía de amparo, en donde tiene que explicar por qué tomó una decisión. Parece un machote en donde no dice, pues lo tomé porque es mi soberana, porque tengo soberanía y puedo decidir. La respuesta en automático de los tribunales en todos estos asuntos siempre ha sido: no tienes soberanía para resolver por estos asuntos, tienes que resolver motivando y justificando tu decisión. Es decir, con base en qué estás considerando que este es el funcionario adecuado. Eso es lo que no ha hecho nunca el Congreso, por eso
todos los amparos proceden, a todos se les da entrada, todos consiguen las suspensiones. ¿Cuándo no ha sucedido esto? Cuando el Congreso resuelve jurídicamente y atiende puntualmente los señalamientos que hay en la demanda, entonces es cuando avanzan los asuntos, ¿no? A ver, el caso de los contralores, se aduce desde los órganos autónomos que justamente esa autonomía no otorga derecho al Congreso para designarles un contralor. En este sentido, absurdo. ¿Tienen razón? No, es ilógico. O sea, más allá de la lógica natural, ahí también lo que pasa, legal, ahí también lo que pasa contra todos los principios de la rendición de cuentas que tú mismo nombres al que va a hacer, al que va a revisarte las cuentas. El gobierno del Estado, lo hacen los ayuntamientos. Es que es mejor. Yo también en este caso creo que es mejor que un tribunal. Por eso pasó sucedía con Duarte ya con el y con esos gobiernos que tenían su contralor a modo. Y lo que pasó en eso pasa en el gobierno del Estado tiene un contralor nombrado por el gobierno, por el gobernador. No debería los ayuntamientos tienen los nombran los alcaldes. A ver, es que yo creo que a futuro el sistema estatal anticorrupción tiene que ir incorporando a contralores municipales, al contralor estatal. Claro. En el Instituto Electoral siempre ha sido el contralor externo. Y en el Tribunal Electoral, ¿por qué no debería de ser? Reforma. Sí, ¿por qué no debería de ser? Si los magistrados electorales son como entenados, nos los impone el Senado y el recurso lo ponemos de parte del erario del Estado. ¿Por qué nosotros no podemos cuidarnos si los que ponemos no es dinero de ellos? Por supuesto que sería lo ideal que quienes revisan las cuentas no tengan ninguna relación con los titulares de las dependencias, por supuesto, y eso busca el sistema anticorrupción. Ojalá que resulte blindado con una resolución judicial en donde se diga que no tienen, o sea, que no se está vulnerando la autonomía de estos organismos al nombrarles un contralor. Yo estoy de acuerdo en que es la parte ideal, pero el problema es que a la hora de justificarlo los diputados no hicieron la chamba. 2 puntos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral dice que sí son auditados y que ya en varias ocasiones la Auditoría Superior del Estado y de manera continua está revisando los números del tribunal. Esto es de manera externa. El otro punto que yo pondría a consideración como para tratar de deducir si se vale o no, pues generalmente el contralor no está hecho para que les investigue, sino para decirles, oye, tenemos problemas y hay que resolverlo. Pero sí tiene que investigar. Es como proceden, ¿no? Pero es que no solo cuida el dinero, a diferencia de la auditoría, el contralor también, cuando hay un funcionamiento indebido de algún servidor público, los procesos internos. Hace los procesos internos, o incluso si conoce de algún ilícito puede presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Sí, por eso, pero ¿cuántos casos de contralores activos conocemos? O sea, no salen noticias de las contralorías municipales. El señor Jaime Barrera. Ni las contralorías estatales. No, lo ideal, por supuesto, será transitar a que a los contralores sean nombrados por el sistema anticorrupción, pero todos. Por ejemplo, los contralores tendrían que ser sugeridos por el Comité de Participación Social. Así como se sugirió a los contralores de los organismos, del Instituto de Transparencia, de Derechos Humanos, de todos ellos. Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa y regresamos ahora para platicar acerca de un personaje que a nivel internacional sigue causando bastante polémica, Donald Trump, y ahora ya el libro Fuego y Furia, que ya lo tradujo Julio Ríos. Regresamos. Presidente incapaz. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, inicia 2018 con un libro en su contra, Fuego y Furia, del periodista Michael Wolff. Donald Trump quedó perplejo por su victoria en la elección presidencial de Estados Unidos, no disfrutó de su toma de posesión y sentía que la Casa Blanca era espeluznante. Son algunos textos que contiene dicho libro. La publicación ha reabierto en Estados Unidos el debate sobre la salud mental del presidente y su capacidad para estar al frente de la Casa Blanca. He tenido que aguantar las noticias falsas desde el día que anuncié que competiría por la presidencia, aseguró Donald Trump. Ronald Reagan tuvo el mismo problema y lo manejó muy bien. Yo haré lo mismo, escribió el domingo pasado Trump en su cuenta de Twitter. Ya traducidito, Julio.
A ver, platícanos. Sí, ya circuló rápidamente la versión en inglés y luego algunas traducidas, otras que no, porque se daban en blanco, pero exactamente, improvisadas, otras muy mal traducidas, sí, con claro, el Babelfish y esas herramientas, y rápido, como reguero de pólvora, ¿no? Y sobre todo ya estaban las reseñas con algunos pasajes que llaman la atención, más allá del peinado y el tinte y todo esto que también viene, que cosas hasta frívolas. Sí. También aparece, por ejemplo, como que su hija se burla de su cabello, ¿no? Exactamente, y que hasta le narra a sus amiguitos, amigos, perdón. O sea, que en realidad tiene un pelo muy largo, ¿no? Exactamente, y también para cubrir. Sí. Que el tinte no le agarra lo suficiente porque no tiene paciencia, dijo también la hija. Pero bueno, más allá también, por ejemplo, el asunto de que han semblanteado que Ivanka pueda ser presidenta, presentarse a una elección, el hecho de que no quería supuestamente él ganar, que solamente era para posicionar su marca, y que al ganarse, al anunciarse, queda aterrado, el asunto del manejo con los rusos en la Torre Trump, sin abogados, sin nada de esto, sin pues notificar a una autoridad del FBI, que es a quien debieron haberle dicho que se estaba buscando este acercamiento de los rusos, y pues también otros asuntos sobre su carácter, sobre cómo no hay un rumbo, como el hecho de que ni siquiera pudo definir cuáles eran las 3 prioridades de su gobierno cuando los asesores se lo pidieron en el primer día, y también son asuntos pues que sin duda vienen todavía a desestabilizar más este gobierno de Estados Unidos. Ya se había hablado mucho del impeachment, ya se había hablado mucho de que los mismos republicanos estaban descontentos con el gobierno de Trump, y también ahí queda el asunto de qué tan veraz puede ser el libro en ciertos pasajes, porque ya algunos de los involucrados o de los que están citados supuestamente textualmente han negado que hayan dicho eso. Entonces ahí también habrá que ver qué tan oportunista fue este libro y hasta dónde tiene la realidad, pero el sabor que queda es que mucho de lo que viene ahí podría ser real, y más conociendo este personaje con esta hilaridad que tiene, ¿no? Salvando el detalle de que sí hay algunos que califican al periodista que lo escribió, Wolf, Michael Wolff. Es Michael Wolff, que dicen que es un poquito amarillista, sí, ¿no? Sí, con poco criterio, con poco rigor periodístico. Pero su cuenta bancaria les tiene ahorita sin cuidado, ¿no? El número 1 en ventas en Amazon. Ha tenido ya varios episodios de reclamos y todo esto, pero sin duda, este es un ejemplo más de cómo la censura hace que se disparen las cosas. Claro. Crea más morbo, quieres limitar la expresión y... Éxito por eso. A ver, el acierto de este editorial fue que en cuanto supieron que Trump pensaba hacer una acción legal, un amparo para evitar su publicación, la aceleraron y en horas el libro fue el más vendido y además el más pirateado. Porque... Por Julio. Oye, porque en cuanto lo pasaste en WhatsApp, en cuanto lo empiezan a vender en las librerías y suben la versión digital en Amazon, se empieza a viralizar con versiones piratas, ¿no? O no pagadas o no compradas. Y una de esas hasta motivado por los mismos. Y a las 48 horas estaba ya traducido en español. El tema es que coincide con estas expresiones que sí le dan la razón a esta psiquiatra de la Universidad de Yale que contrataron los congresistas estadounidenses para hacerles de verdad un análisis profesional de la personalidad de Trump. Y esa experta les dice, oigan, si hay signos de que lo podemos perder y todos los riesgos que ello significa. Si no es que expresiones como yo lo tengo más grande, refiriéndose al botón al botón nuclear, que ni existe siquiera, pues te dice, ¿no? Te dice eso. Entonces, el libro, más allá de su poco rigor periodístico, de que hay fuentes que lo están desmintiendo, pues sí volvió a meter este debate en Estados Unidos, incluso de aplicar la enmienda 25, que ya se hizo también famosa, en el sentido de que el vicepresidente puede tomar el gobierno si se demuestra y hay una votación mayoritaria de creo que 13 o 14 votos de parte del gabinete de Estados Unidos y lo destituyen, ¿no?
Más allá de la destitución, algunos analistas dicen que en lo que hay que estar muy atentos es cómo le perjudica a Donald Trump, particularmente cuando ya vienen, si no me falla la memoria, en noviembre, las legislativas en los Estados Unidos, que sería lo que realmente está en juego en este año, ¿no? Hasta ahora nada de lo que... A ver, muchas de las cosas que se han reconstruido en el libro se sabían o habían trascendido, ¿no? El tema de sus hábitos, de cómo conduce las reuniones, por ejemplo, esto que dice, se aburre, está en una reunión importante y se aburre y no pela a nadie y después él toma la decisión de lo que se va a hacer. Por supuesto que todos sabemos que así sucede, o sea, muchas de las decisiones que ha tomado, por supuesto que no tienen ni un respaldo, o sea, por lo que vemos, no hay un respaldo jurídico, no hay un análisis sobre las implicaciones que tendrá, sobre los efectos que tendrá en el comportamiento del mundo, tomando en cuenta la importancia de Estados Unidos. La mayor parte de las decisiones la tomas. Y las otras partes que también tienen que ver con su forma de actuar en algunas decisiones, en la relación con Rusia, en el tema de los migrantes, que los lleva al extremo hasta de lo que consumen, ¿no? Es decir, como esto, pero no le pongo chile porque es mexicano, ¿no? Cosas de ese tipo. O sea, todo esto de alguna manera se sabía. Creo que este tipo de libros, que son bastante comunes, se arman con una reconstrucción de cosas que te van contando. Muchos, por ejemplo, en México con la moda esta de la narcoliteratura, mucho de lo que ha sucedido también se reconstruye periodísticamente de esa forma, ¿no? Con lo que te cuentan. La diferencia es si quienes te ayudan a esa reconstrucción son confiables y te dicen la verdad o no. ¿Y qué efectos podrá tener? La verdad es que hasta ahora nada le ha sucedido, ¿no? Vemos todavía un gran sector de los estadounidenses creyendo que ese loquito es un buen presidente. Luego nos lleva hasta House of Cards, ¿no? Porque también ahí tenían un escritor en esta serie que fue muy famosa de respecto al gobierno estadounidense y que muchos la querían tomar ya casi como al pie de la letra, como que están sucediendo las cosas. Políticos que se guiaban por esa serie, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. Como aquí. Sí. Les encantaba aquí, les encantaba. Sí. No, bueno, la devoraban. Hubo un político que imitó el mensaje de Franz Underwood, no me acuerdo de dónde, de Hidalgo, de por ahí. Así es. Fuego y Furia, ¿le alcanza a pegar entonces a Trump o no? Queda en esto, en el anecdotario. No, yo creo que sí le puede pegar, aunque él diga que es un genio estable. Pues cada vez hay más cosas documentadas que hablan de que es un cuate que no tiene la preparación para gobernar. ¿Hasta qué grado? ¿Como para que ya no sea reelecto? ¿O se va antes? ¿Le aplican el impeachment que tanto se menciona? No, yo creo que sí termina los 4 años, pero sí la reelección se ve complicada. Esto va cooperando para que se reduzca cada vez más la posibilidad de que sea reelecto. Y sí le daña, lo que no quema de menos tizna, entonces de que algo le hace. O lo que no mata fortalece, también la puedes ver desde ese punto de vista. Bueno, también que ya ha aguantado muchas. Oigan, nos permiten, vamos a algunos de los comentarios que hemos recibido a propósito de los diferentes temas que hemos tocado en esta ocasión aquí en Controversia, agradeciendo a ustedes su participación a través de las redes sociales. Respondiendo a las preguntas que le plantea a usted, Canal 44. La elección del Estado de Jalisco para el 2018 se definirá entre 2 candidatos o sucederá una sorpresa. La pregunta de Canal 44, Felipe García, dice: ¿qué tenebroso augurio? Alfaro va, según ustedes, perfilando en primer lugar y Kumamoto, que me da mala espina que nunca fuera atacado y fuera acogido por las bancadas del PRI, del PAN, MC. Ojalá que Dios nos conceda que a la mayoría se nos abran los ojos y votemos por el idóneo, que por primera vez no dejemos que nos miren los guaraches 2 veces. Gracias, Felipe García. La denuncia de Javier Corral hacia el gobierno federal por la retención de 700 millones de pesos. ¿Se trata de un acto que busca justicia o es un movimiento político? Pregunta Canal 44 en sus redes. Robert Sandoval dice: se hace obvio, Beltrones, que debe algo al ampararse. Solo se delata. El que nada debe, nada teme. Gracias, Robert Sandoval, también por su participación.
Y también agradecemos el mensaje que nos hicieron llegar a través de WhatsApp. Si bien este espacio no está enfocado a las entrevistas, me parece que sí podríamos dedicarle un poquito al análisis en próximas fechas. Y es que nos dice José Santos Ramos, muy buenas noches. ¿Pudieran de favor entrevistar a Servando Sepúlveda o a Gustavo Flores para que nos aclaren por qué no nos incluyeron a los taxistas que tenemos 13, 14, 15, 16 o más años en su listado final? Tienen gente con 10, 11 o 12 años de antigüedad. Muchas gracias de antemano. Igual lo turnamos a los diferentes espacios de Canal 44 y por supuesto que se abordará el tema o en su momento también para el análisis. Nos quedan 2 minutos. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar por lo menos el incidente que ocurrió esta tarde, noche de martes. Enrique Alfaro señala que fueron acosados por elementos policíacos en la carretera, acá en la zona de Los Altos. Fueron detenidos. ¿Cuál fue Se les atravesaron, los interceptaron según Alfaro y se bajaron con armas largas al vehículo en el que él se encontraba. ¿Fueron intimidados? ¿Fue el término? ¿Cuál Intimidados. Bueno, sí. Incluso Es el término que utiliza Alfaro. en el comunicado de su campaña dice que fueron encañonados, ¿no? Y que se les cerraron en una carretera. Hoy va a haber una respuesta del fiscal, no está anunciada o estaba anunciada hace rato, ya la dio. Pero el gobernador también ya le responde. Y el gobernador ya respondió que es una táctica de victimización. Exacto. Habrá que ver qué es Que lo él que sabe en lo realidad que se sucede. siente. Que él sabe lo que se siente. Hay que recordar que el gobernador fue detenido ahí en Providencia. También. Cuando era un candidato a presidente A ver, Emilio municipal, Zelaya, ¿no? sí. y la respuesta viene 2009. porque este suceso ocurre cuando va de un acto a otro. Exacto. Entonces, al llegar al segundo acto, según lo que leí antes de entrar al programa, Alfaro llama al gobernador a cuidar que no eso. sea irresponsable con la seguridad. Que no juegue con la seguridad. Que no juegue con la seguridad. Entonces, yo creo que a ese llamado, a ese comentario viene esta respuesta del gobernador. Pero bueno, ya habrá más tiempo de comentar. Técnicamente fue cerca de Temacapulín. Así es. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Compañeros muy amables. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos.